Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo contra su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 16 del 1 al terminar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramaba sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adorasen su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino al camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Padre, permite que cada persona pueda entender la ira, Señor, y lo que viene sobre esta tierra. Ten misericordia de la humanidad. Tú la creaste a imagen y semejanza tuya. Padre, no la destruya por amor de tu nombre, por amor de tu Hijo. Ten misericordia, por favor, y que el hombre pueda arrepentirse y aceptar a Jesucristo, tu único Hijo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con ustedes su programa, Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, como siempre lo hemos dicho. El tema central que tenemos es las copas de la ira de Dios. Óyame bien, las copas de la ira de Dios. Varón, sobre ese tema, sabemos que antes de Cristo venir, antes de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, vendrá un gobierno que se llama el anticristo y va a dominar. Primero va a engañar a Israel, porque las señales clave son para Israel, porque el Señor viene a defender a Israel. Ahora, ¿por qué usted cree que Dios va a derramar las copas? Son 7 copas de su ira. Luego también tenemos que hay 7 ángeles preparados. ¿Por qué cree usted que Dios va a derramar esta copa, su ira, sobre la tierra? Sí, gracias a pastor y amigos televidentes. Podemos entender que cuando dice la ira de Dios, claramente la palabra nos enseña
que dice el juicio de Dios. ¿Por qué viene la ira o el juicio de Dios? Porque el mundo está de cabeza y cada día se entierra la cabeza a la tierra. ¿Por qué? Porque no hay una reverencia, no hay una búsqueda de Dios. Lentamente se está apagando la fe en Cristo Jesús. Y vemos nosotros que todo esto va a acontecer porque la palabra de Dios no pasará, ha de cumplirse. Y por eso es que la ira de Dios ha de venir. Y la ira también lo podemos entender e interpretar en el juicio de Dios. Vendrá el juicio. Todas las cosas pasarán, los cielos y la tierra, pero el juicio de Dios no pasará. La ira de Dios no pasará. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Y qué nos dice Dios a través del libro que le dimos lectura, capítulo 16? Es que nosotros nos arrepintamos, que nos convirtamos a Cristo Jesús, que busquemos de Él, para que esta ira no la pasemos nosotros, porque viene por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, pero antes que venga la ira, porque va a haber un gobierno, como mencionaba el pastor, un gobierno mundial. No es un gobierno que solamente va a gobernar en este lado de Estados Unidos, parte norte, Centroamérica, Sudamérica, no, un gobierno mundial del cual nadie podrá vender, nadie podrá comprar, ricos o pobres, esclavos, libres, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Es muy importante entonces de que podamos nosotros interpretar la palabra de Dios, qué nos dice de Dios y por qué viene la ira de Dios. Porque el mundo, cada día la maldad está creciendo. El mundo en vez de venir a arrodillarse, a humillarse delante de Dios, lo está haciendo al contrario. Entonces la ira de Dios, y cuando decimos ira, pastor y amigos televidentes, no estamos hablando de una ira como del ser humano, una ira donde Dios va a venir a hacer su justicia, su juicio cabal, donde tiene que cumplir su palabra como dejó dicho a través de la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que nos enseña, que nos vengamos al arrepentimiento, que vengamos a buscar de Dios para que toda esta ira que habla de los 7 ángeles, que va a derramar sobre la tierra, no pasemos esta ira, sino que podamos salvar. Dios tiene un lugar, nos está preparando un lugar, pero el mundo, el ser humano, no quiere buscar esto. Prefiere quedarse en la oscuridad, en las tinieblas, que estar en la luz que es en Cristo Jesús. Pastor. Amén, gracias, varón. Amigo televidente, es importante entender, como decía el ministro Jorge, durante el tiempo de la gran tribulación, Dios tiene preparado ya de antemano 7 ángeles. Dios tiene preparado 7 copas. Dios tiene preparado 7 trompetas. Dios tiene preparado 7 ayes o ay. Preparado para derramar su ira. Es como si fuera un juicio. Dios tiene varios juicios, pero en este caso, Él le pone copa, le pone trompeta, le pone ira, ¿entienden? Pero son juicios de Dios, pero no es el juicio, porque hay varios juicios que Dios va a utilizar. Dios va a utilizar el juicio para meter a Satanás al infierno. Y los ángeles que fueron también engañados con él, están allí. Y la gente que no se halló inscrito en el libro también va a ser lanzada. Ese es el juicio, pero Dios va a establecer un juicio donde va a poner uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero en este caso que estamos hablando, de las copas, las 7 copas de la ira de Dios. El número 7 es un número que significa perfección, totalidad, cabalidad. Por eso es que se llenó la copa. Dios tiene paciencia. Entienda bien. Dios tiene paciencia. Dios soporta. Pero cuando se llena la copa, hay un límite. Dios tiene un límite. Bueno, vamos a leerlo porque es bueno en 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 7 en adelante, porque la gente decía, pero eso no es verdad, yo estoy escuchando eso y esto. Pues mire, Dios lo que no quiere es que la gente se pierda, por eso que Él espera con paciencia a que el hombre, pero cuando se llena la copa que ya le ha determinado, ahí no hay ya más oportunidad. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 7 en adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ve usted, muy importante que entienda eso. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amoroso. Pero Él ha determinado, cuando llegue ese tiempo que ya era determinado, nadie va a poder escapar a menos que no se haya arrepentido. Dice ahí, junto con las obras de los hombres impíos. Lo estoy diciendo, muy importante. Pero es que se llama la totalidad, la cabalidad, el número 7. Entonces, las 7 copas de la ira de Dios, hermano. Como decía el varón ahorita, no es que una ira, entiende, como el hombre. No. La ira de Dios es que Él ha determinado porque el hombre se ha corrompido. Dios lo creó a imagen y semejanza. Pero Satanás deformó al hombre. Satanás cortó lo que se llama la imagen. La imagen. Y esa imagen es la que llevó al hombre a desobedecer, a corromperse. Y tenemos corrupción y inmoralidades. En tiempo de Noé, Dios mandó un diluvio. Pero ahora no viene diluvio. Ahora viene fuego, como dice Pedro ahí. Por eso, varón, la pregunta sobre estas copas que se van a convertir, que tienen que ver con la ira de Dios sobre la tierra. ¿Por qué dice allí, el versículo 1, entiende, y 2? ¿Qué usted puede explicar de esos 2 versículos para que la audiencia pueda entender sobre lo que es la copa de Dios de su ira? Sí, vendrá la ira o el juicio de Dios en la tierra, porque los que habitan en la tierra son seres humanos. Es algo muy importante que tenemos que interpretar la palabra de Dios, porque viene un derramamiento de ira de Dios a la tierra. En el versículo 2 dice, fue el primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Cuando dice adoraban su imagen, es cuando el anticristo, o aquí vemos nosotros esta bestia, que ha tomado, ha hecho que las almas se vayan al lado de él y no en el lado de Dios. Entonces, muy bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Viene un derramamiento de ira de Dios sobre la tierra. Y sobre la tierra habitan seres humanos. Y aquí la palabra de Dios en el segundo versículo, capítulo 16, dice, y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera. Una úlcera, una enfermedad pestilente. Una enfermedad, ¿para cuál es la enfermedad? Está hablando de una enfermedad para el cuerpo físico. Los que habitamos aquí en la tierra somos seres humanos. Y vendrá una enfermedad, una maligna, pestilencia, de la cual no ha habido. Muchos sabemos nosotros cuando pasa algo, una erupción de un volcán, una enfermedad, por ejemplo, esta es la que hemos pasado, decimos que es una pestilencia, y esto no es nada, esto es un principio de la cual nos estamos dándonos cuenta cómo se contamina el ser humano, cómo se contagia el ser humano, cuál es la enfermedad que está dañando, porque esto fue mundial lo que acaba de pasar. Ahora bien, es una pestilencia a los cuerpos de los seres humanos, de la cual también nos dice la palabra de Dios que tenemos salvación en Cristo Jesús. Tenemos que nosotros entonces comprender, atesorar y hacer lo que le dice la palabra de Dios, de buscar el refugio en Cristo Jesús, de buscar la roca inconmovible que es en Cristo Jesús, de la cual no ver esta ira, porque la ira de Dios ha de acontecer, no hay que ignorar. La palabra de Dios nos dice, como en el capítulo 3 que le dimos lectura, segunda de Pedro, dice que no retarda su promesa, no retarda lo que Dios habló, eso se va a cumplir. Y Dios tenemos suficiente tiempo, mucho tiempo para poder acercarnos a Dios, para cambiar nuestra vida, para dejar esa corrupción, esa inmoralidad, esa forma de vivir que no le agrada a Dios, que es muy importante. Aquí no es para hablar de miedo, porque la palabra de Dios no es de infundir temor, al contrario es reverencia, es arrepentimiento, es conversión a su Hijo amado Jesucristo. De cuál es la palabra, la palabra de Dios es para nuestra edificación, es para cambio, para transformación de nuestra vida hacia Dios, agradable a Dios, que es muy importante, pastor. Amén. Bien, sobre esta ira, la primera que va a caer sobre la tierra, o sea, sobre los hombres, es importante comprender esto. Número 1, mire bien por qué. La ciencia en ese tiempo va a estar bien aumentada, o sea, la ciencia médica. Va a haber, va a haber prodigios y milagros, pero van a ser mentirosos. Vamos a leer la segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
del verso 8 al 9, para que veamos que el anticristo va a ser con la ciencia, con la tecnología, va a hacer muchísimos milagros, va a hacer muchísimo malabarismo, pero es mentiroso, va a sanar entre varias cosas, pero la que Dios va a mandar no va a poder hacer ningún milagro. Y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te ve? Óigame bien. Él va a hacer señales y prodigios mentirosos. O sea, por eso es que tenemos la tecnología. ¿Entiendes? Porque él va a bregar de tal manera que mucha gente va a resucitar. Mucha gente que han estado muertos van a resucitar aparentemente. Toda clase de enfermedad que él mismo va a procrear va a ser sanado. Pero cuando el Señor mande su ira, no va a haber tecnología, no va a haber ciencia, no va a haber médico, porque los mismos médicos van a tener esa enfermedad. Y déjeme decirle que ya eso pasó. ¿Entiende? En tiempo de Moisés, por el endurecimiento del corazón de Faraón, por la rebeldía del pueblo, por las inmoralidades, por la idolatría, por la desobediencia, Dios, y vamos a leerlo, está en Éxodo, capítulo 9, verso bien adelante, para que nos demos cuenta que ya pasó. Moisés hizo allí, ¿te entiendes? Levantó el polvo y hubo entonces úlcera en toda la persona y no pudieron sanarse. 9:10. En adelante, sí. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. Oigan, mira, es decir, que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en mente. Esta úlcera maligna, dice pestilente. Aquí en Apocalipsis dice maligna y pestilente. ¿Por qué pestilente? Porque la va a tener toda la persona, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, negro, blanco, no importa la nacionalidad, va a ser mundial. La va a tener todo aquello que tiene la marca de la bestia. Todo aquello que se han dejado sellar, como dijo el ministro Jorge ahorita. ¿Me entiendes? Esa gente, ¿entiendes? Se van a tatuar, se van a meter cosas, pues hay que tener cuidado. ¿Entiendes? No quiero meterle miedo con la vacuna, pero la gente se está tatuando, por eso Dios no quiere que usted se haga cuenta tatu en su cosa, porque esa misma tinta, ¿entiendes? Daña al hombre. Por eso es que va a haber maligno, dice maligno, porque no va a tener cura, ni los rayos X, ni láser va a poder detectar. Es maligno, porque viene del enemigo, es obra de Satanás, y Dios le va a permitir, ¿me entiendes? Que él mismo se destruya. Óigame bien cómo es la forma, porque va a estar en la gente metida. Pestilente porque todo el mundo va a tomarlo, ¿entiendes? Y maligno porque no va a tener cura. Ahora, ¿qué es una úlcera? Mayormente imagínense en la boca del estómago. El puño entero les cabe. Un dolor terrible que usted no puede estar en paz, ¿me entiende? Háblame bien, no va a estar en paz ni sosiego. Por más calmante que la tecnología le da calmante, le da medicamentos, pero no va a haber nada que pueda detenerlo. Nada, Es como este virus que usted tiene hoy, ¿entiende? Lo buscan por aquí y sale otro bote por aquí, Lo vacunan y vuelve otra vez y no lo sana. Pues imagínense, solamente eso, algo de lo que va a venir, que no va a haber ninguna ciencia, no va a haber ningún poder que pueda sanar, porque viene directamente de Jehová. Es la ira de Dios. Recuerden, eso lo está diciendo. La ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los humanos. Sobre los seres humanos. Y va a ser sobre la bestia también. O sea, porque la gente come animales. ¿Usted ve? La gente se alimenta. Entonces, que ellos también van a tener. Mira bien. No va a haber paz, no va a haber sosiego, no va a haber medicamento. Nadie va a poder curar. Por eso es que se le van a caer los cantos de carne a la persona, porque los órganos se van a destruir. Óigame bien lo que estoy diciendo. Pero miremos la segunda copa. Esa fue la primera copa. ¿Entiendes? Recuerden que son 7, hay 7 ángeles. Lean el versículo 1, porque hay que entender 7 ángeles que están preparados con la ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramaba sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Te ves? Son 7 ángeles, 7 copas. No muy bien está saliendo de una cosa cuando viene otro ángel, ¡pah! Y tira la otra. ¡Aleluya! No crean ustedes que eso va a ser fácil.
No va a ser fácil. Mire cuántas tensiones ha tomado la gente, cuántos templos se han cerrado, las escuelas, los restaurantes, solamente por este virus. Solamente. Imagínate cuando es directamente la ira de Dios, una detrás de otra. Vamos a mirar para que usted explique sobre la segunda copa que viene, hermano. Y esta va a ser más difícil porque sangre más sangre es la úlcera. Oye bien, primero una úlcera. Yo no voy a hablar para que el Aarón hable y presente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. El ser humano vive y necesita del agua. Y sabemos muy bien que esto no solamente está hablando de que se va a convertir el agua o del mar, del río, del lago. También todo lo que sea líquido se va a convertir en sangre. Entonces, ¿dónde iremos nosotros a conseguir agua? Para que nos sustente la sed, lo que necesitamos. Porque todo, para cocinar, para beber, para todo necesitamos el agua. Pero el agua no va a tener la claridad, sino que se va a convertir en sangre. Esto es otra de la ira de Dios, otro juicio de Dios a la humanidad, a la tierra. Entonces es muy importante cuando leemos la palabra de Dios de poder interpretar lo que nos dice Dios, que nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo, que el tiempo en su perfección, en la perfección de Dios, viene el tiempo de Él para que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nos acerquemos a Dios, porque vemos aquí, dice que se convirtió el mar en sangre, y no solamente va a ser el mar, va a ser los ríos, todo lo que sea agua se va a convertir en sangre, y sangre más sangre produce úlcera, y la úlcera, ¿quién la va a tener? Las bestias, lo van a tener los seres humanos de esta tierra. Pastor. Amén. Mire bien, todo mar, todas las aguas del mar se va a convertir en sangre. Y mire que ya eso pasó, ¿entienden? En tiempo de Moisés, en el capítulo 7 y 8 de Éxodo, usted puede leerlo, ¿me entiende? Pero mire bien el punto, ¿cómo va a ser? Al decir que las aguas se van a convertir en sangre, que va a ser así, en el sentido literal, pero también en el sentido espiritual, como no va a haber agua, van a crear acueductos, tuberías para sacar agua, filtrarla, purificarla, ¿entiendes? Y venderla, pero no va a haber. El primero en ser acueducto fue Ezequías, el rey Ezequías, porque había una escasez terrible. En Israel no había agua. Y ese es el punto aquí donde Dios va a hacer, ¿entiendes? Va a crear solamente en Israel. Va a haber agua. Óigame bien. Porque Dios prometió que lo va a sustentar. Y le va a dar agua para tomar, como hizo en Egipto. En Egipto solamente había agua en Gosén. Óigame bien. Gosén era donde vivía el pueblo de Dios. Donde vivía Israel, que estaba esclavizado por Faraón. Pero en todo Egipto, todo estaba convertido en sangre. Todo estaba convertido en sangre. No había agua. La gente no podía beber té. Entonces va a haber escasez de agua. Por eso tenga cuidado. Porque va a haber escasez de agua. Y al no haber agua, imagínate un verano. Es un puro verano. Con estos calores. ¿Qué va a haber calor? Ahora, bueno, vamos a ver el tercer ángel, porque es muy importante para compararlo con este. Vamos al tercer ángel que derramó sobre todos los ríos para que puedan entender qué es lo que está diciendo aquí. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Qué? No va a haber agua, todas las fuentes, así que los cocos, las plantas, todo lo que da agua, la hierba, todo lo que da agua se va a convertir en sangre. Óigame bien. No va a haber agua potable. La gente entonces en puro verano, el calor, porque ese es otro punto. Óigame, Dios va vamos a verlo. Vamos a Apocalipsis 7 para que se dé cuenta que hay otros ángeles que están en el sol. Y 4 que van a parar el viento. Eso es importante que lo entienda. Vamos a leerlo. 7:17. No, 7 del 1 en adelante. Okay. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daños a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Óigame bien, no va a haber aire, Sara, no va a haber frescor, no va a haber viento, va a haber gran calor, las aguas convertidas en sangre, usted no va a poder beber agua, toda fuente de agua, todo lago, todo frío. Y dice que murieron todo ser vivo que había en las aguas, en el mar. Se va a secar el mar, bueno, eso estoy diciendo. En el sentido literal, sangre. Pero el gobierno y todo va a tratar, como el anticristo, va a tratar de sacar agua del mar. Pero como el mar es tanta agua, va a tratar de sacarla y purificarla para venderla. Pero no va a poder. Eso es muy importante que entienda. Recuerde esto. Esa es la ira de Dios. Y ese es el tercer ángel. Pero entonces, ¿qué era el cuarto? ¿Puedo opinar antes de entrar al cuarto ángel? Sí, antes de entrar al cuarto, en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 17, quiero darle lectura que lo que también Dios le habló a Faraón. En el versículo 17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Todo esto va a ser una... Sí, todo lo que pasó en Egipto, ¿y por qué era? Porque tenían esclavizado ¿a quién? A Israel, el pueblo de Dios. Porque se habían endurecido. Sí. Entonces Israel va a pasar lo mismo, hermano. Mire bien, aquí la señal de Israel. En vez de usted estar perdiendo su tiempo, vea lo que está aconteciendo a Israel, porque Israel es la higuera de Dios. Y Dios protege, como decíamos la semana pasada, Dios protege a su pueblo. Entonces el anticristo va a engañar a la parte de Israel y va a engañar a la humanidad. Y entonces lo va a revelar. Por eso es que Dios va a cegar todo. Como señal de que Dios es Dios. Dios es Dios y lo que Él dice lo cumple. Amén. Vamos a la cuarta. Sí, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ese tiempo va a ser un calor que no va a haber nada, alguna capa afuera en los aires que pueda cubrir los rayos solares, sino eso va a traspasar, se va a quemar, porque más adelante dice que hasta los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Y también dice, no se arrepintieron. Vemos nosotros que entonces el cuarto ángel vendrá con la ira de Dios sobre el sol, que va a quemar a todo. Eso va a ser tremendo, ese calor, ese fuego del sol hacia la tierra, quemando a todo lo que encuentra. Y si no hay agua y con un gran calor, sin viento, va a ser fuerte, pastor. Y como vuelvo a repetir, amigos televidentes, esto no es para infundir miedo. Esto es para que nosotros podamos decirle al Señor que tenga misericordia de toda esta situación, de todos estos problemas, de todo cómo está la humanidad, y que la humanidad pueda reconocer que la ira de Dios lo va a hacer, va a venir a la tierra, pero Él tiene su misericordia para salvarnos, para darnos una oportunidad, no un chance, una oportunidad que nosotros podamos arrepentirnos y podamos salvarnos de toda esta ira, de este calor, de no tener agua, no tener viento. Y más adelante habla más todavía de que todo se va a convertir en nada. Dios lo va a hacer así porque va a cumplir su juicio hacia la tierra. Y vemos el cuarto ángel que derramó su ira de Dios sobre el sol, a quemar a todos los hombres de la tierra, dice. Y cuando habla de quemar es que nadie va a poder soportar ese calor. Sin agua, sin viento, la gente se va a morir. No va a tardar tanto tiempo de aguantar un calor. Nos damos cuenta nosotros, un ejemplo acá, cuando está a 90, 95 grados, un calor, una temperatura bastante fuerte que necesita el ser humano beber agua, estar en una sombra. Y no va a haber ni tampoco sombra. No va a haber, porque los árboles se van a quemar todo. Exacto. Amén. Entonces es importante comprender esto. El cuarto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Dice allí. Sobre el sol. Sobre el sol. Véngame bien. La gente, ¿se entiende? Se le van a caer los cantos. Eso va a infundir tanto, ¿entiende? Su calor, que va a haber mucho fuego. Entonces, mucha gente de la tecnología está creando paneles solares. Paneles solares. Y eso no va a servir para nada en el mañana. ¿Entiende?
Porque es que el sol va a destruir todo. Todo. Así que para ahorrar electricidad, no va a haber electricidad. ¿Entiendes? Es importante que entienda esto. Va a haber mucha oscuridad. Porque ese es el punto que usted va a tener que entender aquí. Calor sin viento, las aguas convertidas en sangre, toda fuente de agua, y el sol quemando. ¿Entiende? La gente no va a poder, va a querer quitarse la vida, pero no va a poder. Sí. Así dice la Biblia. Va a huir la muerte. ¿Entiende? Dice que la muerte va a correr. El hombre diciendo a la muerte, ven, llévame. Y la muerte, yo, tú eres muy feo, tú eres muy feo. ¿Qué me queda así? Vamos a leer. Se dice la palabra en el capítulo 9. ¿Entiende? Muy importante que nosotros leamos porque va a caer una estrella del cielo, ¿entiende? Hacia el abismo. Y eso es lo que va a producir todas esas cosas, amados hermanos. Del 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5,000 veces, 5 veces y 5 meses. 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y vi en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, y haciarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso lo digo yo, no lo dice el varón, lo dice Dios a través de su palabra. ¿Entiendes? Porque eso durante el tiempo el anticristo lucha para que usted no esté aquí durante la gran tribulación. Va a ser un tiempo de tormento terrible en todo el sentido de la palabra, puesto por Dios, óigame bien. Va a haber problemas porque Satanás va a hacer lo posible, ¿entiendes? Que haya violencia, que haya robo, ¿entiendes? Que haya enfermedad de toda índole. Pero cuando los 3 años y medio de la ira de Dios que viene sobre esta tierra, oiga, eso va a ser candente, usted no va a poder vivir. Por eso va a desear morir, se va con una pistola, papá, y no se va a morir. Se va a tirar de un 5º piso, tampoco. Se va a tirar en un carro, en el tren, tampoco. Es porque es que Dios mismo, como decía el varón, un juicio de Dios, ¿entiende? Antes de establecer el juicio final, ¿entiende? Que usted vive durante este tiempo, un periodo de 7 años, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Y en estos últimos 3 años y medio, es Dios mismo bregando con cambios atmosféricos. Óigame bien lo que estoy diciendo, cambios atmosféricos. Usted va a verlo ahora, antes de ese tiempo, usted va a ver muchos cambios atmosféricos. En puro verano se va a meter calor, y en puro invierno se va a meter calor, óigame bien. Y en puro verano se va a meter frío. Eso usted va a ver diferente. Y en países que no ha caído nieve, va a caer nieve. Y va a haber granizo, de quintales de hielo, ¿entiendes? Terrible sobre la tierra. Va a haber cambios atmosféricos. Eso es muy importante. Va a haber tiempo que el sol se va a oscurecer, ¿me entiendes? Y va a haber tiempo que va a haber tiniebla, va a haber tiempo que va a haber luz. Es un mal ajuste, la gente va a estar descontrolada, no va a saber, se llama cambios atmosféricos. Por eso, no por la tecnología, el mismo Dios bregando. Volvamos y mira bien, usted escuchó ahí que lo que va a haber, y es el 5º ángel, pero el 5º ángel que, ¿entiendes? De la trompeta, porque después de la copa viene la trompeta. Son 7 ángeles y 7 toques de trompeta. Son 7 ángeles y 7 copas. Tiene que entender, una detrás de otra viene. Tenemos que buscar a Dios antes que sea tarde. Tenemos que convertirnos de corazón. Tenemos que ser obedientes, sumisos a la palabra de Dios. Dejemos la rebeldía, la corrupción, la inmoralidad, el engaño, la hipocresía, el adulterio, la mentira. Dejemos la fornicación, el robo. Dejemos esas cosas. Convirtámonos de corazón. Aceptemos a Jesucristo. Para que eso no nos coge, porque solamente van a ser la gente que están marcados. Déjenme decirles un secreto. Los que estén viviendo conforme a la palabra y a Jesucristo no van a estar aquí, no van a pasar por eso. No van a pasar por eso porque hay un sello. Hay un sello de parte de Dios. Escúcheme bien. Hay un sello de parte de Dios. Pero vamos a mirar aquí la 5ª copa. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su
su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolores sus lenguas. Hable de esas cosas. Vemos aquí también en el capítulo, Éxodo capítulo 10, 21, habla también en el tiempo de oscuridad en Egipto, cuando no se podía tanta oscuridad que había en Egipto, que había mucha tiniebla, la oscuridad que Dios permitió, que le habló a Moisés. Entonces vemos nosotros aquí que en el versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia. La bestia, como veíamos en el capítulo 10 de Éxodo 21, vemos nosotros que era a Faraón por el endurecimiento del corazón. Y Dios le mostró su ira, y no solo su ira, su poder, su autoridad hacia un faraón, hacia un rey, hacia un líder. Y Dios nos enseña a nosotros a través de, ahora en el libro de Apocalipsis, de la cual esto va a venir sobre reyes, sobre gobernadores, sobre cualquier país que dice tener tecnología, todo. Esto va a venir, va a haber oscuridad también en esta tierra. Así que esto no va a ser solamente para un lugar, va a ser mundialmente, va a ser a todo el mundo entero, donde va a haber una oscuridad tan terrible que no va a poder ni palpar, porque así dice en el capítulo 10 de Éxodo, versículo 21, que no se va a poder ni palpar. Pero vamos a darle lectura al capítulo 10 de Éxodo, versículo 21. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Tanto que cualquiera las palpe, que pueda sentir que tanta es la oscuridad. Nosotros vemos la noche, se oscurece el atardecer y entra la noche, pero aún podemos ver, pero la oscuridad que está hablando Dios aquí, está hablando de una tiniebla, de la cual eso va a ser terrible. No cerquita de otra persona no puede verse uno, porque es tanta la oscuridad, tanta la tiniebla que va a haber en esta tierra. Pastor. Otro punto esencial, que hay que entender 3 clases de tinieblas de acuerdo a ese versículo que acaba de leer el varón. 3 clases de tinieblas. Número 1, va a haber ignorancia. Esa es la primera tiniebla. La gente, debe haber que la ciencia aumentada y tecnología, la gente no va a entender las cosas espirituales, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Por eso vamos a estar en tinieblas. Vamos a leerlo ahí, está ahí en 1 Corintios capítulo 2 del 14 al 15, ¿entiendes? Vamos a ver que el hombre que está en tinieblas no va a poder entender las cosas. Entonces va a estar oscuro, su mente oscura, bota. Por más tecnología, por más ciencia que tenga, no podrá entender las cosas espirituales, entienda, eso se llama oscuridad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué ve? El hombre espiritual puede entender. ¿Por qué? Porque Dios está en él. Entendiendo, pero el hombre natural, que es cualquier hombre que va por ahí con usted, cualquier persona que no tiene al Señor, no puede entender. Mire, me dice que la bestia ardía de dolor su lengua, y blasfemaba el nombre de Dios. Pues con toda su ciencia, con toda su tecnología, no puede contradecir a Dios. Óigame bien, no puede cambiar los planes que Dios ha establecido. ¿Quiere ver que es así? Vamos a leerlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, del 29 en adelante, para que vea que hay tiniebla, el sol se va a oscurecer, las estrellas van a desaparecer y la luna va a dar su resplandor. Eso está ahí, está escrito. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ve? Que dice que antes de la segunda venida del Cristo visible, estas cosas van a acontecer. Es más, quiero ver que también los profetas lo decían anteriormente. Vamos a Joel capítulo 2 del 28 en adelante. Es importante mirar que el sol se va a oscurecer, hermano. Va a haber tiniebla. Por eso es importante buscar a Dios. No es un juego, no es un cuento de hadas. ¿Entiendes? Dios tiene reservado, ¿entiendes? Lo que pasa es que la paciencia de Dios espera con paciencia hasta que se llene la copa. Son 7 copas que están ahí. Y cuando se llenen, no va a haber nadie que la detenga. Por eso ahora es el momento de arrepentirnos. Ahora es el momento de buscar a Dios. Ahora es el momento de consagrarnos. Ustedes ministros, pastores,
Vivamos la vida, lo que predicamos, vamos a vivirlo. Seamos transparentes, que lo que decimos con la boca, lo vivimos con los hechos. Eso es lo que Dios quiere, líderes. ¿Entiende, hermano? Es que han aceptado a Jesucristo. Esto no es de ir al templo y sentarme ahí y cantar y leer. No, es vivencia, vivencia. Dios lo que está buscando, vivencia, sometimiento, aleluya. Obediencia a su palabra, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tiempo de consagrarnos a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios de veras. Ya Dios está cansado de tantos sacrificios muertos, de tantos sacrificios corruptos, de tantos sacrificios que no le agradan. Hay que buscar a Dios. Por eso es que aún Satanás ardía de dolor, la bestia del anticristo, ardía de dolor su lengua. Porque Dios los quemaba allí. Todavía no es el juicio para él, porque va a ser lanzado, de acuerdo a Apocalipsis 22, va a ser lanzado al lago de fuego. Esto solamente es un experimento que Dios le va a dar. Varón. Estoy buscando. Gloria a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Hermanas, es tiempo de que nos consagremos, de que oremos. Comience a orar por esa gente que son rebeldes, esa gente que son corruptas, por esos gobiernos, porque los gobiernos van a ser corrompidos. Aquí más tardecita vamos a verlo, por qué se van a corromper los gobiernos. Usted ve que a través de los años los gobiernos se corrompen, entran como buenos en la presidencia y ayudan, pero después ellos mismos cogen a todo el mundo y los dineros, y después aparecen millones que nunca tenían, los teniendo. Y así, y cuántas corrupciones, esos cambios, ¿entiende? Vamos a decir, cambio político. Va a haber, ¿entiende? Como hay cambios atmosféricos, va a haber cambios políticos atmosféricamente hablando. Robo por aquí, creencia por aquí, ese por aquí, ¿entiende? O sea, va a ser un tiempo de mentiras. Por eso digo que son tres clases de oscuridad. Primera es la oscuridad de la ignorancia. La gente va a estar en su mente bota. Segundo, la oscuridad literal, va a haber, el sol no va a dar su luz. Las estrellas no van a resplandecer. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Y tercero, ¿entiendes? Va a haber idolatría, paganismo. La gente va a adorar al no Dios verdadero. Eso también es tinieblas, ¿se me entiende? La gente va a estar bota, va a estar ciega. No va a ver las cosas como son. Porque todo va a ser ignorancia. ¿Usted? Que Daniel dice que los últimos se van a avanzar la ciencia, ya está avanzada. Pues esa ciencia humana, esa ciencia de este mundo, no va a dar basto para alumbrar la mente de los hombres. Note bien que va a ser así. Porque de antes usted calculaba y decía, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 es 16. Y le decía así, hoy en día tiene que usar la calculadora, la ciencia, ¿usted ve? Tiene que usar la calculadora, tiene que meterse al internet para poder saber cuántos son estos. ¿Qué les ha dicho? Que ya no está usando su mente. ¿Usted no tiene la mente de Cristo? Cuando dice allí que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿La mente de qué? De Cristo. Por eso es importante que se llama ignorancia, que se llama tiniebla. 3 clases de tiniebla. Literalmente, espiritualmente y física. Bien, eso viene. Capítulo 2. Ajá. Joel 2, del 28 al 31. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Óyeme bien, todavía Cristo no había venido cuando Joel decía esa cosa. Quiero ver que también Zacarías habla de eso. Vamos a Zacarías capítulo 14. O sea que es importante entender, queridos hermanos y hermanas y amigos que están mirando el programa, que Dios desde antes ha venido diciendo esto. O sea, lo que pasa es que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Pero ya todos aquellos santos hombres del ayer, de miles de años atrás, lo decían que viene. Y ahora ya Juan lo tiene escrito, que lo dice que va a venir, hermano. Para que usted se arrepienta y busque a Dios. Zacarías 14, vamos a leer del 1 en adelante para que vea que antes de que Cristo venga, cuando venga, va a haber tiniebla aquí. Entonces la luz de Él es que entonces va a traer la luz.
He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Al oriente, el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano e invierno. Note bien, gracias, varón. Note bien que solamente va a haber agua potable en Israel. ¡Aleluya! Solamente va a haber agua potable en Israel, porque el Señor lo dice, porque Él viene. Porque todas las aguas durante ese tiempo están convertidas en sangre. Va a haber sequedad, sequía, va a haber mucha sequía. Usted va a ver que esas montañas de hielo glaciales se van a derretir, hermano. Entonces, no va a haber agua. La gente no podrá, ¿entiende?, tomar. Habrá sangre por todas partes, tinieblas por todas partes, calamidades por todas partes, úlceras por todas partes. Los gobiernos todos tendrán úlceras también, los doctores, la ciencia médica. Los hospitales no podrán dar basto porque no podrán ellos mismos estar de pies. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Vamos a ver lo que dice el sexto ángel. Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 16. Vamos al sexto ángel y explique un poco. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vemos cuando sea la guerra o que le van a hacer la guerra al pueblo de Dios, a Israel. El río Éufrates que divide entre Israel con el país de árabe oriental, ahí vamos a ver que se va a secar ese río, y entonces vendrá la gran batalla que habla aquí el sexto ángel. Vemos que se va a secar el río Éufrates, de la cual muchas naciones vendrán a pelear contra el pueblo de Dios. Pero Dios es todopoderoso, porque Dios ha escogido a su pueblo, y tendrá Él que manifestar con su poder su gloria para vencer a estos enemigos. Pero todo es el cumplimiento de la palabra de Dios, todo es de lo que va a acontecer, todo es lo que se anuncia, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel es el pueblo, el ojo, la niña de los ojos de Dios, de la cual todo esto va a acontecer. Que es muy importante entonces de saber de que nosotros estamos a fin de esto que va a acontecer, estamos cerca. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está a la puerta en la venida en su segunda. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie perezca, que todos vengamos al arrepentimiento, a la conversión a Él, para que encontremos esa libertad, esa paz, ese lugar, ese refugio, para que podamos estar nosotros un lugar. Él dice en el libro capítulo 14 de San Juan, está preparando morada para nosotros, está preparando lugar, una casa, un lugar, pero no es una casa literal como nosotros vivimos en esta tierra, sino un templo, un tabernáculo de la cual estaremos adorando y glorificando el nombre de Dios. Vemos aquí las naciones que vendrán contra el pueblo de Dios a atacar a la gran batalla que vendrán, que ellos piensan que van a vencer, pero no, Dios se va a manifestar para defensa de su pueblo. Pastor. Amén, gracias. Óigame bien, durante ese tiempo el anticristo va a conquistar todas las naciones. Dice ahí, preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los del oriente? Los chinos, hermano. Los chinos, Corea del Norte, Corea del Sur, Bangladesh, ¿me entiende? La India, ¿me entiende? China, todo Japón, toda esa gente vienen del oriente. Vienen a atacar a Israel. ¿Sabe usted que allí ya hay un puente ahí en el río Éufrates? Hay un puente, ¿por qué? Porque esa es la fuente del oro negro. Esa es la fuente del oro negro, lo llama petróleo. ¿Entiende? Usted va a ver que por eso en Apocalipsis 6 dice, no dañe el aceite y el aceite y el vino, porque eso se va a utilizar. Va a haber de contienda terrible. Todas las naciones se van a volver en una
para pelear en contra de Israel, porque solamente en Israel es que va a haber la bendición de Dios. Va a haber el agua, la protección, No, el sol allí no se va a fundir a basaba. Oiga bien, dice la palabra que habrá luz, porque Jesucristo viene a defender a su nación. Él viene a establecer el reino milenial. Por eso va a matar todo lo que es tiniebla. El anticristo lo va a matar con resplandor de su venida. Ya leímos ahorita en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. O sea que es clave entender estas cosas. Vamos a mirar allí el por qué. ¿Sabe quién va a dirigir? A los reyes del oriente. 3 espíritus a manera de rana que son demonios. Vamos a leerlo, siga leyendo allí. Y vi a salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Ve usted? Tiene que decir, y mire, el dragón, ¿quién es el dragón? China. Entienda bien que la palabra se cumple tal como es. ¿Quién preparó este virus que usted tiene o que mucha gente han tenido, han muerto millones de personas? China. Dese cuenta que están preparándose. Entonces se van a unir todas las naciones. Porque eso es lo que hacen los demonios. Que van a los presidentes, ¿entiendes? A los reyes de la tierra. Van allí para prepararlo para la batalla, para que destruya a las demás naciones. Entiendan esto que estamos hablando de hoy. Hoy estamos explicando la palabra, pero mañana va a ser entonces el cumplimiento. Lo que ayer era profecía, como hicieron los profetas, hoy es noticia. Lo que hoy es noticia, mañana será historia. Entonces necesitamos leer más la palabra. Comiencen a leer la palabra, hermano. Porque estamos en los últimos días. Antes de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, esto va a acontecer. ¿Entiende? Eso es antes de la segunda, porque ahí en medio va a venir el Señor, va a matar al anticristo y la palabra. Explique, varón. Sí, pero en el versículo 15 vemos nosotros que dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Cuando dice vela y guarda, es que estamos velando, ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y guardar la ropa, guardar es la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, no solamente en nuestro corazón, sino en acciones, en la obra que Dios busca en nosotros, frutos que podamos darle, fruto de arrepentimiento, fruto de conversión y sobre todo el fruto para poder hablar de Cristo Jesús a otras vidas que aún no lo conocen y que si tal vez han escuchado, para que pueda venir Cristo Jesús a sus vidas y pueda transformarlo, pueda cambiarlo para que tenga una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando habla de desnudeces de la forma del pecado, de todo, porque el pecado lo que hace es que desnuda al hombre, desnuda a la mujer, desnuda todo lo del ser humano, avergüenza al ser humano. Y dice la ropa es la cobertura de Dios, es la protección de Dios. Dios, tanto es el amor de Dios hacia la humanidad, tanto es el amor de Dios hacia el que llama, al que escoge, es que no quiere Él que vean a sus hijos desnudos, que vean la vergüenza de sus hijos. Y no estoy hablando de una vergüenza literal o física, estoy hablando de una vergüenza de la cual lo señalen, de la cual lo acusen, de la cual le hagan un juicio injusto. Dios es justo, Dios es misericordioso y grande en su misericordia para que nos dice que tengamos ropa, que tengamos la protección, que tengamos el traje de Dios en la santidad. Dios busca santidad en nosotros y es cierto, en una parte tenemos una forma muy difícil de estar en esta tierra, en buscar la santidad, pero todo lo podemos en su Hijo amado Jesucristo, que nos fortalece. Esto nos enseña y nos lleva entonces a una vida eterna. Es muy importante que podamos nosotros siempre buscar la santidad, de someternos a Dios, de obedecer a Dios, de humillarnos a Dios, para alcanzar estas grandes bendiciones que Dios nos ofrece. Desde miles y miles de años, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y nos dejó esa salida, esa entrada, ese lugar, esa puerta, para que podamos nosotros salir de todas estas plagas, de toda esta ira de Dios, de lo que viene, porque va a acontecer. Esto no es algo que digamos, lo dicen o lo vienen hablando de miles de años y no acontece nada. Claro que sí va a acontecer, pero bajo la voluntad, el tiempo perfecto de Dios, se va a manifestar Dios con su ira a la tierra y
se va a ver y se va a escuchar muchos dolores, mucha angustia, mucha tristeza, mucha oscuridad, mucha sed, mucha mortandad, mucha enfermedad que vendrá en esta tierra. Pero Dios nos habla a tiempo a través de su palabra, que vengamos a Él, que nos busquemos de Él, que tengamos esa comunión con Él, esa relación con Dios, para poder nosotros tener esa libertad, ese gozo, estar con Él. Pastor. Amén, gracias, varón. Y algo importante, como decía el varón aquí, que tenemos que entender sobre, el velar. En cierta ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, orad y velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿qué significa velar? Velar significa que no esté durmiendo, porque hay mucha gente que se tiene a dormir, que no es tiempo de dormir. ¿Entiendes? Durante el día, aquí está diciendo velar en la conducta de su vida y santidad. ¿Quiere ver que es así? Vamos a mirar en el capítulo 25, del 1 al 10 de Mateo. Vamos a mirar el punto aquí. Allí habían 10 vírgenes que están representando la iglesia y el pueblo. ¿Sí? Hay una iglesia y hay un pueblo. Entonces, el pueblo no está velando, está ahí dejando la cosa para la última hora. Son insensatos. ¿Usted ve? Y la insensatez es lo que hace que la gente se descuide. Bien. Y aquí velar significa estar con los ojos abiertos, que no está durmiendo, que tiene aceite, oigan bien, que tiene aceite, que tiene una lámpara, que está alumbrando. Vamos a ver, vamos a leerlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un gran clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Óigame bien, entonces tener la lámpara encendida, es decir que usted vive la palabra de Dios. El Señor dice en Mateo capítulo 5 del 13 al 17, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe? Entonces, pero ¿cómo somos la luz? ¿Sabe que una lámpara necesita aceite? ¿Y sabe usted quién es el aceite? Es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Efesios, ¿entiende? Efesios capítulo 5 del 18 al 20 dice: sed lleno del Espíritu Santo. Esa lámpara tiene que estar llena, llena del poder del Espíritu Santo. Somos luz en tiniebla, estamos alumbrando. Entonces eso se llama velar. Velar es dar testimonio a la gente de que Cristo está en nosotros. Es una vida dirigida por el Espíritu. En Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es velar, es no pecar, es no contaminarse. En 1 Juan 2, de versículos 15 al 17 lo dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay 3 cosas en el mundo que no proceden de Dios: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No proceden de Dios. Por lo tanto, se necesita, hay que venir a buscar a Dios. Tenemos que tener en mente lo que es Dios, amados hermanos. Hay que aceptar a Jesucristo. Hay que reprender la malicia, y buscar a Dios de veras. Aceptar a Jesucristo. Dios me le bendiga, Dios me le vale. Varón, ore por toda esta persona para la gloria del Señor. Amantísimo Dios, oramos a ti, Señor, presentando, Señor, a cada una de las vidas, Señor, que han escuchado tu palabra. Permita, Dios, que tu palabra, Señor, venga a ser, Señor, transformación en sus vidas, y que puedan, Señor, el arrepentimiento, la conversión en tu Hijo amado Jesucristo. Sabemos que tu ira, Señor, ha de venir a esta tierra. Permita que todas estas almas que tú creaste, Señor, a imagen y semejanza tuya, Señor, vengan
al arrepentimiento y puedan encontrar, Señor, esa salida, esa entrada, ese camino, Señor, Padre, para encontrar vida eterna en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto. Mientras el varón se despide. Bendiciones.